¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este video reacción a las principales peleas en la jornada de este sábado. Victoria de Leigh Wood por nocaut en el séptimo episodio sobre Josh Warrington en el Reino Unido, defendiendo su título de las 126 libras de la AMB. Y en Las Vegas, Nevada, pelea principal de una cartelera donde se regresó el zurdo Ramírez venciendo a Joe Smith, confirmando todos los pronósticos y adjudicándose esa eliminatoria del peso crucero también de la Asociación Mundial de Boxeo. Quedó enlistado, quedó en camino a conseguir una oportunidad de título contra el campeón, hace muchos años que es campeón, el francés de origen armenio Arsen Goulamirian. Es un invicto, 27-0, 18 knockout. Es un hombre que mayormente ha peleado en Francia, excepto un par de peleas allí por un país vecino. No tiene rivales notables en su récord, por más que tiene buen récord. Y obviamente, insisto, solamente ha peleado en Francia. Como que hay una oportunidad muy grande para el zurdo Ramírez entonces de conquistar un nuevo título en otra división. Les voy a hablar de inmediato de la pelea de Wood con Warrington. Realmente fue atractiva, fue muy emocionante, pero lo más importante era ver qué pasaba con el zurdo Ramírez, si se había recuperado de aquella derrota donde perdió un invicto de muchas peleas contra Dimitri Bivol y subió de categoría. Al principio de la pelea vimos el panorama que esperábamos: un agresivo, un presionador, un acosador Joe Smith, pero con poco discernimiento ofensivo, marra mucho, se expone mucho y fundamentalmente va siempre con el jab, tratando de acosar, de presionar, de arrinconar a sus rivales para colocarle golpes de poder. El zurdo se vio complicado al principio. Los primeros minutos del asalto mostró un poco de óxido, se vio un poco abrumado por la presión de Smith y allí se vio en cierta medida con dificultades para salir de ese acoso. No pasaron dos minutos, yo creo que ya pues, sobre el final de ese asalto había recuperado el ritmo, había como que trabajado de mejor manera la memoria boxística y comenzó a trabajar muy bien, lo que mostró de mayor atributo durante la pelea el zurdo, que fue su capacidad de moverse, de salir por piernas del acoso, de pasar golpes y sobre todo le vimos mucha precisión en el golpeo. Es cierto, el zurdo es un hombre lento, es un hombre que por momentos para muchos puede resultar torpe en sus movimientos ofensivos porque en realidad no tiene explosividad en su boxeo, pero es muy consistente, es muy preciso y efectivo, y esta vez llegó bastante bien preparado y sobre todo en lo personal me gustó mucho su trabajo de desplazamiento sobre el cuadrilátero, la manera, la facilidad que tuvo para salir por piernas, repito, irse a los ángulos y desde allí golpear. Fue ganando asalto tras asaltos a partir precisamente de su efectividad, de su capacidad defensiva y además porque cuando se llevó algunos trayazos muy duros de Smith los asimiló. Es un hombre también, el zurdo, que aguanta buen golpeo, pero en lo físico se mostró de muy buena manera y al mismo tiempo lo vimos motivado para tratar de seguir logrando cosas en el boxeo, lo cual es una muy buena noticia. La pelea en sí fue atractiva, fue emocionante por momentos porque realmente intercambiaron muy duro en el centro del cuadrilátero o en los momentos que Smith trataba de irse a las cuerdas, se cerraba, le permitía al zurdo que golpeara buscando él tratar de conectar algún trayazo de poder, de contragolpe que sorprendiera al zurdo. De hecho, hubo momentos en que lo sorprendió, que le llegó con algunos golpes realmente de esos brutales, pero los asimiló todo el zurdo porque realmente es un hombre, repito, que aguanta mucho. Ganó sin ningún tipo de discusión y lo más importante entonces que quedó listo para una pelea de título en el peso crucero, lo cual digamos que le agrega algo al boxeo en términos de atractivo, porque el zurdo tiene un boxeo de esos que gusta, es un boxeo típicamente mexicano, es un hombre que no tiene miedo de intercambiar, no tiene problemas para ir a fajarse, pero también muestra por momentos mucho discernimiento desde el aspecto táctico a la hora de moverse, de utilizar la elusividad para sacarse golpes de encima, como lo hizo hoy frente a Joe Smith. Smith dio buena pelea, suponíamos que podía haber terminado por nocaut, pero los dos dieron batalla hasta el final. Sobresalió entonces el buen desempeño del zurdo Ramírez, que esperemos verlo pronto entonces con esa novedad, esa noticia del día en la cual se enfrenta el campeón, repito, Arsen Goulamirian, el francés de origen armenio, campeón
del peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo. Ese será el próximo rival entonces del mexicano. Eso con respecto a la pelea que vimos en la noche, en la noche de Las Vegas, incluso fue más temprano de lo que uno podía esperar. Y más temprano, en esta zona del mundo, se dio ese clásico entre Josh Warrington y Leigh Wood. Nosotros esperábamos un mejor desempeño de Wood. Se vio abrumado al principio por un Warrington que, independiente a lo que él siempre trae, que son esos golpes de conejo, los cabezazos, es un boxeador demasiado sucio, un boxeador que molesta inclusive, porque realmente complica a todos. De hecho, el referee le advirtió más de una vez y hubo un momento allí por el quinto, el sexto episodio, que le restaron un punto precisamente por un golpe en la nuca. Tiene esa costumbre de entrar con la cabeza por delante y cuando está en el forcejeo, él no duda siempre en golpear esos golpes peligrosos, los golpes de conejo, que le han dado esa malísima fama que tiene y que realmente le ha permitido ganarse el odio de todo el mundo. De hecho, muchos se alegran de la derrota, no tanto porque haya ganado a Leigh Wood, sino porque haya perdido un boxeador tan sucio. De todas maneras, pese a ese boxeo sucio, él hizo los méritos para estar adelante como estaba en las tarjetas hasta el séptimo episodio. Estaba dominando la pelea desde la ofensiva con un ataque constante, soltándole buenos golpes, se le había metido por dentro de la guardia, la vulneró, le perforó la guardia más de una vez a un Leigh Wood, que lo vi por momentos como perdido, sin nociones de cuál era la estrategia adecuada para tratar de contrarrestar esa agresividad obsesiva de Josh Warrington, que parecía incluso podía dar el gran batacazo y él ser el que noqueara, porque hubo momentos que lo puso mal allí por el tercer o cuarto episodio, le llegó con unos golpes muy duros que lo salvó la campana a Leigh Wood y por momentos parecía que podría ganar incluso por la vía rápida. Al séptimo episodio llegó comandando en las tarjetas sin ningún tipo de discusión, cuando llega ese gancho de derecha acompañado de una combinación que lo manda a la lona a Josh Warrington, se levantó, ya estaba cerca de terminar el asalto, se levantó, las piernas le temblaban y allí el referee decidió parar la pelea porque no lo vio en condiciones. De hecho, digamos, si le permite seguir adelante, la campana lo hubiera salvado, pero el referee lo vio mal y paró el combate. Entonces, una remontada en términos futbolísticos que logró Leigh Wood, en la que se supone es la penúltima pelea de toda su carrera. Lo dejó saber inclusive que le queda una pelea más, parece que sería la de la despedida. No sabemos si va a optar por enfrentar a alguno de los campeones, había interés en que peleara contra el Venado López, esa es una pelea que había estado sonando mucho. Definitivamente no sabemos si va a tratar de gestionar esa pelea, pero se supone que el próximo combate de Leigh Wood, que tiene 35 años, que ya está un poco cansado del boxeo, él lo ha reconocido, sería la última pelea de su carrera. Entonces es una de las novedades importantes que dejó esta pelea que vimos temprano, que fue entretenida y que ganó el que era el gran favorito en las apuestas. Insisto, no sabemos qué es lo que va a suceder con su carrera, tiene su última pelea por delante y lo más trascendente entonces, la mayor expectativa es saber a quién va a enfrentar. Ojalá que se dé entonces algún cruce, sea con Robeisy Ramírez o con el Venado López o contra el propio Rey Vargas, que sea una unificación y que pueda terminar su carrera a tambor batiente buscando otro título. Un sábado entonces que dejó la victoria del zurdo Ramírez. Pronto sabremos cuándo sería esa pelea contra Goula Miriam y obviamente esperar qué es lo que va a suceder con Leigh Wood para lo que sería su última pelea.